Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy. Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Jueves 17 de diciembre, un tiempo para la comunidad. Jesús les dio el ejemplo a sus discípulos al asistir semanalmente a la sinagoga. Después de la resurrección, ellos continuaron con esta modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. La sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, y el sábado brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Ciertamente Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, del que leían en la sinagoga cada sábado. ¿Qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en la sinagoga, especialmente cuando testificaban ante los judíos y otros que temían a Dios? Observa los siguientes pasajes. ¿Qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? Mientras lees estos textos, piensa en dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Empezamos con Hechos capítulo 13, versículo 14 al 45. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él, y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y despertad, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos capítulo 16 versículos 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos capítulo 17 versículos 1 al 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hechos capítulo 18 versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? Estos testigos de Jesús, que eran sus discípulos y sus apóstoles, como dice Pablo, ellos eran testigos de todas las cosas que estaban relacionadas con Jesús. Y lo único que ellos hacían era compartir su experiencia con Dios. Y lo que la Escritura dice acerca de Jesús y todo su ministerio, todo estaba escrito en la palabra de Dios. Por eso el testimonio de ellos era tan contundente. No simplemente porque todo lo que Jesús hizo fue real, los milagros, la resurrección, porque estaban los testigos. Incluso sabemos que Jesús apareció a muchas personas que testificaban acerca de su resurrección. Y no solo eso, muchas personas también resucitaron con Cristo ese domingo de la resurrección. Y hablaron con sus familiares, pudieron estar con ellos. Muchas personas fueron testigos y ahora los discípulos y los apóstoles estaban testificando de esto. Pero esto no solamente era lo impresionante, sino que cómo hilaban la vida de Cristo con las Escrituras. Esto hacía que el mensaje fuera contundente. Y por eso las personas creían. Es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy. Testificar de Cristo, de mi experiencia personal con Dios, porque esta palabra es convincente a los oídos, a la vista de las demás personas. Cuando veo un cristiano que sigue el ejemplo de Cristo, es el mensaje más contundente e irrefutable que podamos nosotros predicar. Muy bien, continuamos la lectura. El testimonio de los apóstoles se basaba en la experiencia personal y en las Escrituras. Pablo se explayó en la historia de Israel, comenzando con nuestros padres en Egipto, y siguió su historia desde el establecimiento de la tierra prometida hasta los jueces, los reyes y David, y de allí hizo una transición perfecta hasta Jesús. Pablo y otros también mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenían sentido dentro del contexto de las Escrituras. Presentaron información, debatieron y discutieron. La combinación del testimonio personal y bíblico impartidos mediante la predicación, la enseñanza y el debate era muy poderosa. Como muestran los pasajes de la Biblia, algunos de los dirigentes religiosos tenían envidia de la autoridad de los apóstoles y del poder resultante que tenía sobre la gente, tanto los judíos como gentiles.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de la escuela sabática con el culto de adoración, predicación y otras reuniones sabáticas, reuniones de jóvenes por ejemplo, brinda una sólida base educativa formal para la adoración adventista del Séptimo Día. Si bien esto debe complementarse con otras experiencias de aprendizaje, es esencial para la experiencia educativa del sábado. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.